Gramaticemos. Hello preciosuras, espero que estén muy bien. Welcome to this class again. Hoy vamos a ver un tema súper importantísimo y es el present simple. Claro que sí, el presente simple, por lo que en este video vamos a ver sus contextos de uso, su fórmula gramatical y, por supuesto, su regla principal. Todo esto para formular oraciones afirmativas en presente simple o en present simple. Algo súper importante, y es que en este video no nos vamos a enfocar en el uso del verbo to be en presente simple, porque eso ya lo vimos en clases anteriores. Por acá les voy a dejar los videitos cuando expliqué todo lo relacionado con el verbo to be en presente simple, incluso hasta en pasado, oraciones afirmativas, negativas, preguntas, etc. Así que los invito a que chusmeen un poquito si quieren profundizar más en el verbo to be. Hoy ya nos vamos a enfocar en otros verbos, por ejemplo, como correr, bailar, saltar, reír, llorar, escribir, estudiar, ir, jugar, pasear, en fin. Ustedes pueden encontrar esta amplia lista en internet, así que no problem. Bueno, preciosuras, entonces vamos a empezar con los contextos de uso del presente simple, que los podemos categorizar en 5 usos principales. ¿Y cuáles son? El presente simple lo podemos usar para comunicar estados o acciones permanentes, es decir, para hablar de cosas que no cambian o que son invariables en el mediano o largo plazo. Por ejemplo, cuando hablamos de un hecho fijo o un hecho que no cambia por mucho tiempo. Segundo, también usamos el presente simple para hablar de generalidades o hechos científicos. Tercero, el presente simple también es usado para hablar de rutinas o hábitos, es decir, de cosas que suceden habitualmente. Cuarto, para dar indicaciones o instrucciones. Y quinto, para hablar de eventos programados en el futuro próximo. Estos 5 contextos de uso son los que vamos a tener en cuenta para usar el presente simple. Ya les voy a dar un ejemplo de cada uno, así que no se me preocupen, muñecuras, que es que aquí ustedes van a aprender de todo, ¿ok? Bueno, ahora, para este uso del presente simple, es muy importante que sepamos cuál es la fórmula maestra, la fórmula gramatical para poder formular oraciones usando estos 5 contextos de uso. Así que empecemos. La fórmula es de las más fáciles en el inglés. ¿Por qué? Porque es el orden que frecuentemente usamos en español para hacer una oración. Por ejemplo, iniciamos en este caso con un sujeto, luego colocamos el verbo y por último el complemento. Mire, sujeto, verbo, complemento. Así tal cual se hace una oración en inglés en presente simple afirmativo. Ahora, hay algo súper importantísimo, muñecuras, que no se me les vaya a olvidar, y es que en este presente simple hay una regla fundamental y es la regla de la tercera persona. Yo le llamo así porque es algo que ustedes no se les debe olvidar, muñecuras, por favor. Y es que cuando el sujeto de la oración está en tercera persona como he, she o it, a este verbo que ustedes van a poner aquí, le van a agregar, por favor, una S o una ES. Esta regla la vamos a profundizar en un próximo video, pero por el momento ténganlo muy en cuenta, que cuando la oración esté en tercera persona, el verbo que acompaña a ese sujeto va a ir con una S o una ES. En el próximo video les voy a explicar cuándo se le agrega S o ES. Pero por el momento hoy ustedes van a tener en cuenta que si el sujeto hace referencia a he, she o it, a ese verbo le vamos a agregar S o ES. Bueno, muñecuras, entonces ya tenemos la fórmula principal, que es sujeto, verbo y complemento, y la regla fundamental. Estas son 2 cosas que ustedes no se les va a olvidar, muñecuras, en este presente simple. Bueno, preciosuras. Entonces vamos a empezar con los ejemplos. Por lo tanto, cada ejemplo lo voy a hacer con base en los contextos de usos que acabamos de mirar. Vamos a ir con el primer contexto de uso y es para comunicar estados o acciones permanentes, es decir, hechos fijos o invariables en un largo o mediano tiempo. Así que en el primer ejemplo yo voy a decir que ellos tienen 3 hijos o 3 niños, ¿ok? Miremos, ellos tienen 3 niños. Este es un ejemplo que podemos decir que es una acción o estado permanente, es algo que no cambia a largo o mediano tiempo, ¿sí? A no ser de que ellos ya después tengan otro hijo y listo, pero por el momento esto es un estado permanente, una acción permanente. Por lo que yo como sujeto voy a elegir they, que significa ellos, este sería el sujeto, ¿vale? Ahora yo voy a colocar el verbo tener, porque yo estoy diciendo que ellos tienen. ¿Cuál sería el verbo tener? El verbo tener es have. They have. Y por último el complemento sería 3 children. ¿Ok? They have 3 children. Ellos tienen 3 hijos.
¿vale? Bueno, entonces miremos que está cumpliendo con la fórmula gramatical, que sería en este caso el sujeto they, el verbo have, que es tener, y por último el complemento, que sería three children. Listo, muñecura, sigamos con el segundo ejemplo, que es para hablar de generalidades o hechos científicos. El ejemplo que vamos a poner en este segundo contexto va a llevar la regla principal, que es agregar s o es al verbo si está la oración en tercera persona, es decir, si el sujeto es he, she o it. Entonces, como en este caso yo voy a decir que el agua se congela a 0 grados centígrados, vemos que en este caso el sujeto va a ser water, ¿ok? Es decir, water en este caso hace alusión a it porque es agua. Y recuerden que it es un pronombre que podemos usar para reemplazar cosas, objetos o conceptos abstractos. En este caso, water estaría reemplazando a it, ¿sí? Por lo que el verbo que acompaña water debe ir con s o es. ¿Cuál es el verbo principal en esta oración? El verbo principal en esta oración es freeze, que significa congelar. Vemos que este verbo, como está acompañado de water, le vamos a agregar s, por lo que quedaría la oración water freezes. Como les decía ahorita en otro video, les voy a explicar a qué verbo se le agrega s o es cuando estén en tercera persona. Pero por el momento, bueno, ustedes ya saben que freeze le vamos a agregar s, quedaría water freezes, ¿ok? ¿Por qué? Porque el sujeto es water y water sería como por decirlo así, it. Y por último, colocamos el complemento que sería at 0 degrees, es decir, a 0 grados. Repasemos entonces la fórmula. Tenemos water, que sería el sujeto, luego el verbo, que sería breeze, pero con la S, breezes, y por último el complemento, que sería at 0 degrees. ¿Vale? Este sería el complemento. Listo, muñecuras. Ahora vamos con nuestro tercer contexto de uso, que es para hablar sobre rutinas o hábitos. Vamos a hacer un tercer ejemplo en este contexto. Y es lo mismo. Vamos a colocar el sujeto, el verbo y el complemento. Supongamos que yo voy a decir que yo estudio inglés cada mañana. Mire, ahí estoy hablando de una rutina que yo tengo. Por lo tanto, voy a colocar el sujeto, que en este caso sería I, que significa yo. Luego coloco el verbo, que es study, que significa estudiar. Y continúo con el complemento, que sería English every morning. Recuerden que esta oración quiere decir yo estudio inglés cada mañana. Mire, estoy hablando de algo que hago rutinariamente. Recordemos sujeto I, verbo study, que significa estudiar, y el complemento English every morning. Ahora miremos que study no le agrego s o es. ¿Por qué? Porque el sujeto es I, no es tercera persona. Por eso yo coloco el study normal, no se le agrega ni s ni es, ¿ok? Bueno, muñecuras, vamos con nuestro cuarto ejemplo relacionado al cuarto contexto de uso. Y este cuarto contexto es el de dar indicaciones o instrucciones. Aquí muchas personas suelen omitir el sujeto, ya que cuando dan una instrucción empiezan directamente con el verbo. Pero, pues como estamos haciendo estos ejemplos, yo voy a poner el sujeto, que también se puede. Aquí voy a colocar como sujeto you, que significa usted. Y luego voy a ir con el verbo go, que significa ir, pero si lo conjugamos sería va. Usted va straight, sería derecho. Y luego then o entonces usted gira, el verbo girar, en este caso es turn, right. Gira a la derecha. Mire, acá estoy dando una indicación. Aquí escribí dos oraciones. La primera, el sujeto tiene you, el verbo go straight, que es el complemento derecho, y la segunda oración también tiene you, luego el verbo turn y right, que es a la derecha. Esta oración quiere decir usted va derecho y luego giras a la derecha. Mire, acá estoy haciendo dos oraciones en una, dando una instrucción, una indicación. Ahora, vamos con nuestro quinto ejemplo, que recuerden que este es para hablar de eventos programados en el futuro próximo. Aquí también voy a utilizar en el ejemplo la tercera persona, ¿sí? Como para variar un poquito. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, que el examen empieza a la 1. Por lo tanto, yo voy a colocar como sujeto the exam, que sería el examen, y este hace equivalencia a it, ¿sí? A la tercera persona de los pronombres personales, it. Listo, como hace equivalencia a it, el verbo que le sigue debe tener la S o la ES con base en la regla. En este caso sería la S. Y como les decía anteriormente, preciosuras,
En el próximo video les voy a explicar qué verbos llevan S y qué verbos llevan ES. ¿Listo? Como para que lo tengan más claro, pero por el momento saben que esta oración cumple con la regla que es agregar S o ES. En este caso agregándole S a start. Y por último colocamos el complemento que sería at 1 p.m. Miremos, el sujeto sería the exam, el verbo start, pero le agregamos la S porque el sujeto está en tercera persona, que en este caso the exam equivale al pronombre personal it, al igual que lo hace el ejemplo de water. Water también equivale a it, por eso es que esta oración también lleva S o ES en el verbo. Y aquí por último tenemos el complemento at 1 p.m., por lo que esta oración quiere decir que el examen empieza a la 1 en punto. Bueno, estos son los 5 ejemplos con base en los 5 contextos de uso que acabamos de ver usando el presente simple. Algo súper importante es que ustedes tengan en cuenta la regla gramatical de la tercera persona. Y es que si el sujeto de la oración está en tercera persona, ya sea he, she o it, recuerden que estos pronombres personales se pueden reemplazar por nombre de personas también, o de objetos o de cosas, pues ese verbo que le sigue debe llevar S o ES. Y eso es todo, muñecuras. Miren, súper sencillito. Bueno, thank you so much por visualizar este videito. Recuerden que si les gustó le pueden dar un like. Recuerden que nuestro próximo video se va a enfocar en explicar bien esta regla de la tercera persona. No olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para que sigan pendientes de todos los videos que voy a seguir subiendo. Además, recuerden compartirlo con alguien quien lo necesite. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Besitos.